una socios. Entonces, primera parte, anatomía de la nariz y las fosas nasales. Más que todo nos vamos a abocar a lo que la parte importante, ¿no? Lo que les pueden preguntar en su examen, por ejemplo. Bueno, el tejido celular subcutáneo, bueno, debajo de la piel está el tejido celular subcutáneo, ¿no? Que bueno, vamos a dividir también en cuatro capas, ¿no? El tejido subcutáneo superficial, ¿listo? Donde tenemos la grasita, ¿no? Donde la parte más superficial del tejido celular subcutáneo, el tejido fibromuscular, donde van a estar los tendones y los músculos, el tejido subcutáneo profundo, donde va a estar la irrigación sanguínea, los vasos sanguíneos, y el periósteo o pericóndilo, dependiendo, ¿no? Que ya sabemos que son las capas que cubren superficialmente a los huesos o a los cartílagos según corresponde. ¿Listo? Y bueno, las glándulas sebáceas están más cantidad de la punta nasal y nos va a dar el grosor o la delgadez de la punta nasal, básicamente. ¿Okay? Dentro de la musculatura vamos a conocer que tenemos el principal músculo que eleva la nariz, es el músculo piramidal o prócer, como lo podemos ver. Tenemos otro músculo que se llama el depresor del septo nasal, que a la vez tiene dos haces, ¿no? El elevador del labio y el depresor de la punta de la nariz. Entonces, este músculo es el que, por ejemplo, cuando estamos sonriendo, a algunas personas aparenta que la punta hace que se nos caiga un poco más, ¿no? Porque eleva la base nasal, pero el septum lo deprime, ¿no? Entonces, eso es culpa del músculo depresor del septum nasal. El elevador del labio superior y del ala nasal, ¿no? Entonces este va a tener la función de acortar la nariz y dilatar las narinas. ¿Listo? En lo que es las alas nasales vamos a tener unas transverso y unas alar, ¿no? El as transverso va a cerrar la narina y el as alar la dilatación de la narina. Eso simplemente es a grandes rasgos, como les decía. Vamos a, yendo más profundo, vamos a ver la pirámide nasal. La pirámide nasal la vamos a dividir en dos, hablando al momento de describir una nariz en forma semiológica. La pirámide nasal ósea, arriba, y la pirámide nasal cartilaginosa. ¿Listo? En la parte más alta está la pirámide nasal ósea, que vamos a tener principalmente. Entonces, en la parte más alta, lo que se llama la pirámide nasal ósea está compuesto por dos huesos: el hueso propio de la nariz y la apófisis ascendente o apófisis frontal del hueso maxilar. Entonces, estos dos huesos van a dar la pirámide ósea. ¿Listo? Arriba el hueso propio nasal y abajo las apófisis frontales del hueso maxilar. Por el piso vamos a tener los procesos o crestas alveolares o cresta maxilar en la parte de adelante, y hacia atrás vamos a tener la cresta palatina, hacia atrás, que la vamos a ver en otra imagen después. Y la pirámide cartilaginosa va a estar dada principalmente por esas estructuras. Vamos a tener por debajo de los huesos propios nasales y los procesos frontales del hueso maxilar, tenemos los cartílagos laterales superiores. ¿Listo? Cartílagos laterales superiores o cartílagos triangulares. Yendo más abajo, los cartílagos laterales inferiores o alares mayores. ¿Listo? Y pues, como vemos, en la parte más prominente se va a asomar la parte superior del septum cartilaginoso. Y además vamos a tener unos cartílagos accesorios o alares menores, que son cartílagos sesamoideos. Acordémonos que sesamoideos están dentro de un tejido blando, generalmente tendones, y que no están adheridos a ninguna otra estructura. ¿Listo? Eso es hablando de la cubierta de la pirámide nasal. ¿Listo? Entonces,
hablando del cartílago lateral o inferior, listo, vamos a ver que estos cartílagos van a tener tres porciones o tres cruras, como le dicen, ¿no? La crura lateral, la crura medial, y en la zona en la que se une se le va a llamar la pars o crura intermedia, ¿no? O si no, lo que llamamos el tomo nasal, que va a conformar la punta nasal básicamente. ¿Listo? Entonces su función principal es mantener la permeabilidad de entrada del aire en la fosa nasal. También esta se le llama la válvula nasal externa. ¿Listo? Básicamente eso. Y bueno, y si hemos hablado de una válvula nasal externa, hay una válvula nasal interna. Perdón. Tenemos una válvula nasal externa, tenemos una válvula nasal interna. La válvula nasal interna se encuentra por debajo de los cartílagos laterales superiores o triangulares. ¿Listo? Por debajo. Entonces, a ese espacio la válvula está conformada entre el septum nasal y el cartílago lateral superior. A esa zona se le llama como válvula nasal principal o interna, que en realidad es la zona de mayor resistencia al paso del aire en la vía respiratoria superior. ¿Okay? Bueno, la irrigación superficial, a grandes rasgos también, tenemos la arteria nasal dorsal, que es una rama terminal de la arteria oftálmica, listo, y arterias. La arteria hemoidal también va a dar una rama terminal, que es la arteria nasal externa. ¿Listo? También va a dar la arteria facial, también va a dar sus arterias, ¿no? La arteria angular, ¿listo? Como ven acá, ¿listo? Y la arteria labial superior, que va a dar la arteria columelar, que va a irrigar la columela, ¿no? La columela es la parte más anterior del septum nasal. Y la arteria maxilar interna también va a dar la arteria infraorbitaria. ¿Por qué es importante saber actualmente la irrigación? Acordémonos que estas arterias son arterias terminales. ¿Qué quiere decir? Son en el lóbulo nasal se encuentran arterias terminales, es decir, la parte final de una arteria, ¿no? Entonces basta que haya un problema de irrigación para que se necrose. Hoy día que está de moda, por ejemplo, las modelaciones con rellenos, ¿no? Ácido hialurónico, metacrilato, ¿no? Entonces, si uno coloca estas inyecciones muy superficialmente en la piel, es muy fácil obstruir la irrigación de estas zonas. Por eso se ve en la televisión o en internet bastantes complicaciones por estos rellenos. ¿Listo? Entonces es muy importante saber eso. Y bueno, el drenaje venoso básicamente está dado a través de la vena angular y la vena oftálmica, y el drenaje linfático se dirige básicamente hacia los ganglios linfáticos parotidios y ganglios linfáticos submaxilares. Ok. El nervio, la inervación superficial está principalmente por el nervio oftálmico, el nervio maxilar y el nervio etmoidal anterior, como lo pueden ver. Son grandes rasgos para que lean en su casa, ¿no? Entonces nos vamos de lleno un poco más a lo que nos interesa. La anatomía de las fosas nasales. El vestíbulo nasal. ¿Qué es el vestíbulo nasal? Es la parte más anterior de la fosa nasal. ¿Listo? Es la entradita. ¿Cómo se llama la apertura de las fosas nasales? Narina. Después de ello viene el vestíbulo. ¿Listo? El vestíbulo es piel todavía, está conformado por epitelio escamoso y tiene folículos pilosos. ¿Cómo se llaman los folículos pilosos en el vestíbulo nasal? Vivilisas, son los pelitos de la nariz, ¿no? Y esta zona es rica en glándulas sudoríparas y sebáceas.
¿Listo? Entonces, anteriormente está la ventana nasal o narina, medialmente vamos a tener el septum membranoso, todavía y cierta parte del septum cartilaginoso, y lateralmente vamos a tener los pars laterales, cruras laterales de los cartílagos alares. Entonces van a llegar a una zona más estrecha que se llama el himen nasi, ¿listo? Y este himen nasi va a ser es donde va a terminar el vestíbulo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el vestíbulo y el resto de la fosa nasal? Básicamente su epitelio. El vestíbulo es piel. Y la fosa nasal después de ello es epitelio respiratorio. Básicamente un epitelio cilíndrico, ciliado, pseudoestratificado, como ya lo sabemos, ¿no? Entonces, hablando del tabique nasal, ¿qué es el tabique nasal? El tabique nasal es la estructura que divide ambas fosas nasales, ¿listo? Y está compuesto por estas estructuras. La columela, como hemos visto, la parte más anterior del septum nasal, que está conformado básicamente por las cruras mediales de los cartílagos alares inferiores. ¿Listo? Hemos hablado de las pars mediales o cruras mediales del cartílago alar. El septum membranoso, por detrás de los cartílagos, si nosotros nos tocamos la nariz, tenemos un área blanda, fibrosa, por delante del cartílago, se llama el septum membranoso, ¿no? En la que está adherido piel con piel, a ambos lados. Luego de eso viene el cartílago cuadrangular. ¿Cómo se llama el cartílago del septum nasal? Cartílago cuadrangular. ¿Listo? Esta es la parte más anterior y caudal del septum nasal. Después viene hacia arriba, ¿no?, la lámina perpendicular del hueso etmoides, y por abajo el hueso llamado vómero. ¿Listo? Todo este septum nasal se va a insertar hacia adelante en la cresta maxilar y hacia atrás en la cresta palatina. ¿Listo? Entonces, si ya saben, si les preguntan quién conforma el septum nasal, ya lo saben. Entonces, hablando semiológicamente, para describir una tumoración o una derivación de un tabique, utilizamos las áreas de Kotler, ¿no? Por ejemplo, podemos decir tabique, septum nasal desviado en forma leve, moderada o severa, en área 3 de Kotler, ¿no? ¿Cómo lo describimos? En la parte 3 de Kotler, es decir, en la parte más anterior, a la altura del cornete medio, ¿listo? En esta zona hay una desviación leve, moderada o severa. Entonces, para eso nos sirven las áreas de Kotler. Podemos ver el área vestibular, que ya le hemos mencionado, el área valvular. Habíamos dicho que el área valvular es todo el tabique que se encuentra por debajo de los cartílagos laterales superiores o triangulares, ¿no? Entonces, el área valvular es la zona, se puede decir, más en donde hay más resistencia al paso del flujo del aire en la nariz. El área 3 es la parte más anterior del cornete medio, el área 4 es la mitad anterior del cornete inferior y el área 5 mitad posterior del cornete inferior. Entonces, terminamos con el septum nasal y vamos a hablar de las paredes laterales de la fosa nasal. Entonces, en la parte lateral de la nariz, de las fosas nasales, tenemos algunas estructuras que debemos tener en cuenta. ¿Cómo se llaman? Cornetes. Entonces tenemos ¿cuántos cornetes? 3 cornetes. Cornete inferior, cornete medio, ¿listo? Y cornete superior. Algunas veces tenemos hasta 4 o 5 incluso cornetes, pero esos ya son mucho más pequeños, ¿listo? Bueno, ¿cómo se llama si tenemos un cuarto cornete como vemos acá? El cornete supremo de Santorini, que son accesorios. En una tomografía vemos cornete inferior, medio, superior, y si hay un cuarto, el cornete supremo de Santorini o accesorios, ¿no? Entonces aquí nos viene, ¿cómo se llama el espacio que está entre el cornete inferior y el piso nasal? Se llama meato inferior. ¿Cómo se llama el espacio entre el cornete inferior y el cornete medio? Meato medio. Y el superior, el meato superior, estará conformado en el espacio que está entre el cornete medio y el cornete superior. ¿Listo? Entonces, el cornete inferior es una estructura ósea independiente. ¿Qué quiere decir? Es un hueso aparte,
no es la prolongación de otro hueso, sino es un hueso aparte, es el hueso del cornete inferior. ¿Listo? Es la estructura más elevada y más gruesa, ¿no?, que está dentro de la fosa nasal. Es muy vascularizada, ¿no?, es muy vascularizada, su mucosa, ¿no? También se le define a la mucosa como es muy vascularizada, se le menciona como un tejido eréctil también, ¿no? Y ahí produce bastante congestión cuando acumula bastante sangre. Listo, entonces acá tenemos el cornete inferior. El meato inferior ya lo hemos mencionado. Entonces, pregunta, ¿qué desemboca? ¿Por qué es importante saber qué hay en el meato inferior? O en los meatos, porque ahí desembocan estructuras. ¿Qué desemboca en el cornete, debajo del cornete inferior? El conducto nasolacrimal, el conducto por donde drenan las lágrimas hacia la nariz. ¿Cómo se llama la válvula que divide el conducto nasolacrimal del meato inferior? Se llama la válvula de Hassner. En realidad el conducto nasolacrimal tiene 5 válvulas, ¿listo? Pero básicamente para nuestro interés nos aprendemos la que pueden preguntar, la inferior, ¿verdad? Pregunta de Mirno, por eso la menciono. Entonces hablamos del cornete medio ahora. El cornete medio ya no es en realidad el cornete medio, el superior, y si hay un accesorio como el de Santorini, ellos ya son, su porción ósea es dependiente de otros huesos. ¿Qué hueso? El hueso etmoidal, ¿okay? Entonces, si preguntan por ahí, el único que tiene su hueso propio es el cornete inferior. Entonces, el cornete medio es una porción del etmoides. ¿Listo? Algunas veces este cornete medio está muy neumatizado. Cuando está muy neumatizado, le vamos a llamar la concha bulosa. ¿Listo? Listo. ¿Qué estructuras tenemos? Entonces, ¿qué estructuras importantes? En el cornete medio o en el meato medio, mejor dicho, ¿no? En el meato medio ya sabemos, entre el cornete inferior y el cornete medio. Ahí tenemos las celdillas de Aguernasi. Las celdillas de Aguernasi son estructuras neumatizadas, y generalmente Aguernasi es la celdilla más anterior, ¿listo?, y lateral de la fosa nasal, que se encuentra en el meato medio. Entonces, el meato medio, ¿por qué es importante? Porque también hay estructuras. Ahí, en el meato medio van a desembocar tres estructuras principalmente. El seno frontal a través del receso frontonasal, los senos maxilares a través del meato del ósculo del seno maxilar, y las celdillas del seno etmoidal anterior. ¿Listo? Entonces ya saben. Aquí hay ¿y dónde desembocan principalmente? ¿No? Van a ser el moquito que drena hacia el meato medio, van a desembocar en el hiato semilunar. ¿No? En el hiato semilunar es una estructura, digamos así, como un surco que está en la pared lateral, ¿listo? Que está por delante del etmoides anterior, ¿listo? Por detrás de una estructura que se llama apófisis fusiforme. Entonces por ahí va a drenar el moco del seno frontal, en la parte superior el moco de las celdillas etmoides anteriores, y más abajo el moco del seno maxilar. ¿Listo? ¿Cómo se llama la celdilla etmoidal más grande y que se encuentra en el meato medio? La bula etmoidal. Entonces, siguiendo con el cornete superior, también es una porción del etmoides. ¿Listo? Entonces, ¿qué de importante que tiene el cornete superior? Bueno, que ya saben que va a formar el techo del meato superior, ¿okay? Y hay quien va a desembocar en la parte posterior las celdillas etmoidales posteriores. Y por detrás hay un área, ¿listo?, un espacio tridimensional que se llama el receso esfenoetmoidal, la parte posterior del meato
superior, o básicamente es por detrás del cornete superior, ¿no? Entonces este receso esfenoidal está entre el cornete superior y la cara anterior del hueso esfenoidal. ¿Quién drena ahí? El seno esfenoidal. ¿Listo? Entonces, ¿algo de eso les van a preguntar? Algo de eso. Ok. Entonces, ya como hemos conversado anteriormente, la parte más importante se puede decir de resistencia son las válvulas nasales. Hemos hablado de la válvula nasal externa y la válvula nasal interna. La más importante, la válvula nasal izquierda. ¿Quién conforma la válvula nasal izquierda? Por afuera, cartílago lateral superior, por el medio, septum nasal, y por abajo y hacia afuera el lomo del cornete inferior. Ya sabes, es el área de máxima resistencia de la fosa nasal. Digamos, ¿no? Después de una cirugía, una rinoplastía, esta zona queda muy pinzada, muy estrecha, un ángulo menos de 10 grados, va a haber obstrucción nasal, síndrome de obstrucción nasal. ¿Listo? Por eso es importante preservar. Entonces, la irrigación. ¿Por qué es importante hablar de la irrigación de las fosas nasales? ¿Listo? En lo que es nariz, clásicamente se divide la irrigación de las fosas nasales en dos sistemas: el sistema de la carótida interna y el sistema de la carótida externa. ¿Listo? La carótida interna, básicamente, una de sus ramas terminales va a ser la arteria oftálmica. Esta arteria oftálmica, ¿listo? Va a dar esta arteria oftálmica. Esta arteria oftálmica va a dar sus dos ramas terminales, que son las arterias etmoidales, la anterior y la posterior. Algunas veces hay una arteria etmoidal intermedia, ¿listo? Pero principalmente estas dos ramitas, ¿no? Entonces, la arteria etmoidal anterior, que va a irrigar el tercio anterior y lateral de la anterior y lateral, y el septum, ¿no? Nasal, y la arteria etmoidal posterior, que se va a ir hacia atrás, ¿no? El septo posterior y el cornete superior. ¿Listo? La arteria oftálmica, rama de la carótida, arterias etmoidales, rama de las oftálmicas, que son al final ramas de la carótida interna. Y la carótida externa también va a dar sus ramitas. Una de sus ramas va a ser la arteria maxilar interna, que va a dar como fin la arteria esfenopalatina. ¿Por qué es importante la arteria esfenopalatina? Porque es la arteria que lleva la mayor cantidad de sangre a las fosas nasales. Por eso se le dice la arteria del rinólogo. Las epistaxis más severas que pudiéramos ver generalmente están dadas por un daño de la arteria esfenopalatina. ¿Listo? También la carótida externa también va a dar otra rama, que va a ser la arteria palatina descendente. La arteria palatina descendente va a dar, a su vez, va a ir por el techo del paladar, el techo de la boca, y va a terminar dando la arteria palatina mayor. La arteria palatina mayor, que también tiene que ver en la irrigación del seno. Entonces, la arteria esfenopalatina, la arteria palatina mayor, que es rama de la arteria palatina descendente. Entonces, y hemos hablado también de las señales. Entonces, ¿cuál es el área donde se produce la mayor cantidad de epistaxis? ¿Cómo se llama? El área de Kieselbach. En esta área van a verse la anastomosis principal del septum nasal. Entonces, si les preguntan quiénes conforman el área de Kieselbach, aquí está la arteria labial superior. ¿De quién es rama la arteria labial superior? También es rama de la carótida externa, es la arteria facial, ¿no? La arteria facial va a dar la arteria labial superior, la arteria esfenopalatina, la arteria etmoidal anterior y la arteria palatina mayor. Entonces, estas conforman el área de Kieselbach. ¿Cuál es la única que viene de la carótida interna? Las arterias etmoidales, tanto anterior y posterior. El drenaje venoso va a darse a través de la vena esfenopalatina, que al final va a dar al plexo pterigoideo,
la vena etmoidal, que va a dar a la larga se va a ir a la vena oftálmica superior. Bueno, y el plexo nasal, el plexo subcutáneo nasal, que va a irse por la vena facial. ¿Por qué es importante la irrigación? Como ven, se va hacia el plexo pterigoideo, intracranealmente. Esto intracranealmente va a ir, esta sangre venosa se va a acumular en los senos venosos intracraneales. Entonces, por ese motivo es que a la nariz se le llama el triángulo de la muerte, ¿no? Porque si hay una infección en las fosas nasales, digamos, un absceso septal después de una cirugía de tabique, por ejemplo, el drenaje de esta secreción purulenta puede llegar intracranealmente y producir meningitis, abscesos o inflamaciones sépticas de los senos venosos intracraneales. ¿Listo? Y la irrigación o el drenaje linfático, la parte anterior de la nariz va a drenar hacia los linfáticos de la piel, hacia los ganglios cervicales profundos, y también va a haber hacia los plexos faringios, hacia los ganglios retrofaringios. Bueno, y la pituitaria roja ya la hemos mencionado. La pituitaria amarilla, ¿cuál es? La pituitaria olfatoria, ¿no? Entonces, el epitelio olfatorio viene en realidad desde el nervio olfatorio, bulbo olfatorio, atraviesa la lámina cribosa y va a dar las señales olfatorias, ¿no? Y se va a distribuir en todos los receptores olfatorios en el epitelio olfatorio, que se va a dar sobre todo en la parte más superior, tanto en la pared lateral como medial de las fosas nasales. Entonces, los senos, hablando de los senos paranasales, los senos paranasales vamos a tener los senos maxilares en ambos lados, los senos frontales, las encías etmoidales, ¿listo? Y más atrás vamos a tener los senos esfenoidales, ¿listo? Las encías, el seno etmoidal no es en sí una cavidad neumatizada. ¿Por qué decimos senos? Porque seno significa cavidad neumatizada, ¿listo? Entonces, el etmoidal en realidad no es una cavidad sola, sino son varias encías neumatizadas que se dividen en etmoides anterior y en etmoides posterior. Entonces, para tener una idea en una tomografía, senos maxilares, celdillas etmoidales, cornete inferior, cornete medio, ¿listo? Básicamente eso. Entonces, para tener una idea, ¿no? ¿Cuándo se inicia la formación de la nariz? Embriológicamente a la cuarta semana, a través de las placodas nasales, ¿no? A la quinta semana se da estas placodas nasales van a formar los procesos nasolaterales y nasomediales, que van a rodear la placoda nasal y que van a dar lugar a los sacos nasales primitivos. A la sexta semana se va a romper la membrana oronasal. ¿Por qué les pongo estos datos? Porque son preguntas que alguna vez han hecho en sus exámenes entre NAM, residentado y algo más. Entonces, a la sexta semana se rompe la membrana oronasal, va a haber una unión de las prominencias nasales mediales entre sí. ¿Listo? Básicamente eso. Ok, y para tener una idea, uno nace ya teniendo todos los senos paranasales ya formados. ¿Listo? ¿Cuál es la cendilla o el seno que al nacer ya está formado casi en su totalidad? Las cendillas del seno etmoidal, entonces ya saben. Entonces, si un niño, si un neonato hace sinusitis, entonces es muy probable que la sinusitis esté localizada en el seno etmoidal, porque el resto está poco desarrollado. Listo, entonces el seno maxilar también está presente, pero menos neumatizado. Como ven, el desarrollo de las cendillas de los senos no termina en el nacimiento, sino va produciéndose a lo largo de la juventud, ¿no? Entonces, al nacimiento generalmente ya tenemos bien desarrollado el seno etmoidal. También tenemos el seno maxilar, pero termina de desarrollarse entre los 15 y 17 años. El seno frontal
generalmente recién aparece después de que hemos ya nacido y se va a desarrollar hasta los 15 o 20 años. Y el seno esfenoidal igual va a aparecer luego también, luego de ello, pero se va a desarrollar hasta los 30 años. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son las funciones de la mucosa respiratoria nasal? La humectación, la filtración, la regulación térmica y la protección. Dentro de la filtración y el barrido mucociliar. Primero la filtración. ¿Cuáles son las primeras estructuras que van a filtrar el aire que respiramos? Las vibrisas, que son los pelitos que están ubicados en el vestíbulo nasal. Recordemos que el vestíbulo nasal es piel. ¿Listo? Ok. Y luego de eso van a llegar al epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado, que va a componer la mucosa, el epitelio respiratorio propiamente dicho, ¿no? Y entonces primero van a aparecer las vibrisas, van a proteger las glándulas que tenemos, mucosas que tenemos en el vestíbulo, también van a proteger la entrada de partículas grandes. ¿Listo? Y de eso en base a eso se va a dar la protección. ¿Okay? Entonces, acordémonos que el epitelio respiratorio básicamente es un epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. ¿Okay? Y hay células importantes que tienen cada una su función. Los cilios que están encima de cada célula del epitelio respiratorio nasal tienen una conformación especial. Entonces hay dos microtúbulos centrales rodeada por 9 duplas externas. El 9-2 más 2, por así decirlo. Tienen una estructura importante a base de la tubulina, tienen inexinas, ¿no? Que van a unir, ¿no?, estas estructuras. Y va a dar un barrido mucociliar, un movimiento que va a dirigir todo el moco hacia la nasofaringe. ¿Lista? ¿Cuánto moco llegan a barrer, se puede decir, en promedio por día de estas estructuras? 1 litro por día, solo que todo el moco lo estamos divirtiendo constantemente. Igual los senos paranasales también tienen este epitelio, pero es un poco más delgado, es menos especializado, ¿no? Lo que hacen van a ser igual empujar la mucosa hacia el ósteo. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ¿no?, si nosotros entonces ya hay un barrido, una dirección definida. ¿Listo? Por ejemplo, si nosotros en una cirugía hacemos una comunicación entre el seno maxilar y el meato inferior, a pesar de que sea un orificio muy grande, igual la mucosidad no va a atravesar esta pared, esta puerta que hemos hecho, sino va a seguir siguiendo su camino original, ¿no?, a través del meato medio. ¿Listo? Igual sucede con el seno frontal. Entonces, básicamente para que tengan una idea, para que lo puedan leer en su casa. El ciclo nasal. Si nos hemos dado cuenta, algunas veces tenemos una fosa nasal obstruida y 1, 2 o 3 horas después la fosa nasal derecha que estaba obstruida se destapa, pero se obstruye el otro lado. Sobre todo eso nos pasa cuando estamos resfriados, por ejemplo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo que se llama el ciclo nasal. Este ciclo nasal dura entre 50 minutos a 4 horas, ¿no? Entonces, mientras un lado descansa, el otro trabaja, y así se van turnando. Es más activo durante la adolescencia y la juventud. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Esto va a tener un control. Esto el sistema autónomo, ¿no?,
tanto el sistema simpático como parasimpático va a controlar este sitio. Si en el momento en que predomina el sistema parasimpático, ¿listo?, el flujo nasal va a ser muy similar a la saliva, o sea, va a ser secreción acuosa, ¿no? Va a ser moco abundante, ¿listo? Va a haber una hiperemia, congestión, edema y obstrucción, ¿listo? Mientras que cuando predomina el sistema simpático, ya sabemos, parasimpático, acetil colina, ¿no? Simpático, adrenalina. Entonces, cuando predomina el simpático, hay una secreción enzimática, mucinosa en la nariz, menos líquido, las fibras va a hacer que la mucosa esté seca, pálida y retraída. Entonces hay una patología que se llama, por ejemplo, ¿no?, las gestantes. En las gestantes hay algo que se llama la rinitis gestacional, ¿no? Entonces, en estas pacientes, sobre todo en el primer trimestre, va a haber un predominio del flujo parasimpático, por eso va a haber más congestión, edema y obstrucción de las fosas nasales. Terminada la gestación, esto va a regresar a su normalidad, ¿no? Okay. Entonces, la mucosa nasal también nos va a ayudar a calentar, ¿no? Va a calentar el aire y humedecer el aire inspirado, y enfriar y secar el expirado, ¿listo? Es capaz de calentar hasta 32 a 34 grados centígrados el aire que pasa, siempre y cuando la temperatura del exterior no sea menor a 8 grados centígrados ni superior a 40. Se calienta, ¿no? Calienta el aire. Y también la humedece, ¿no? Entonces, dice, ¿no? A una temperatura de 25 grados centígrados, a una humedad ambiental, si se mide la humedad del aire que hemos respirado en la nasofaringe, siempre y cuando haya pasado por la nariz, vamos a encontrar que la humedad aumenta entre 79 y 98% en la tráquea. Entonces, calienta y humedece, ¿no? Y también tiene sus reacciones inmunológicas, ¿no? Que nos va a proteger. Va a haber el principal mecanismo de defensa va a ser que va a haber una acción antígeno-anticuerpo, ¿listo? Va a producir bastante inmunoglobulina A, ¿listo? Que ya saben, es la inmunoglobulina de las mucosas, ¿no? Y también está expuesta a la anafilaxia porque se va a secretar bastante inmunoglobulina A, entonces por eso las rinitis alérgicas. Entonces, para una inspección de la fosa nasal, tenemos que verla en todo su aspecto, ¿no? Hay zonas de la nariz que ya están definidas, ¿no? Sobre todo para quienes se dedican a la cirugía nasal, ¿no? en la que uno debe aprenderse, ¿no? La glabela, acordémonos, es la zona de unión donde se va a unir el hueso frontal, ¿listo?, con el hueso propio nasal. La parte más, por así decirlo, entre comillas, metida a nivel de la glabela, en la unión de la nariz con la frente, se llama radix, ¿listo? El riño es la unión del cartílago con el hueso, es donde hay algo que se llama también el quipium. El quipium es la zona más prominente, la parte más prominente de la lorita, por así decirlo. Y así hay otras estructuras que no vienen al caso, en realidad son ya de manejo de especialidad. Al momento de hacer una inspección de una fosa nasal hay que describirla, ¿no? Entonces, por ejemplo, una laterorrhina, nariz torcida, la vamos a describir semiológicamente como una laterorrhina a la derecha, ¿listo?, a predominio de, como hemos dicho, ¿no?, pirámide ósea o pirámide cartilaginosa, o también la podemos dividir en tercios, tercio superior, tercio medio y tercio inferior. El tercio superior básicamente está dado por el hueso propio nasal, los huesos propios nasales. El tercio medio está dado por los cartílagos laterales superiores y el septum nasal. Y el tercio inferior básicamente por la porción caudal del septum nasal y los cartílagos alares inferiores. ¿Listo? Entonces eso siempre se va a describir en una
evaluación, ¿no? Y obviamente las deformidades que se tienen. Antiguamente teníamos pruebas, ¿no? Por ejemplo, la transiluminación sinusal, en la que colocamos una linterna en la órbita y por trasluz se podía ver qué tan neumatizado estaba el seno frontal en este caso. Y por ejemplo, si había una sinusitis, íbamos a ver que esto estaba más opaco comparado con el otro lado, o si no se iba a ver que tenía contenido. Aquí se puede diagnosticar tumoraciones, sinusitis, nivel hidroaéreo, moco acumulado. ¿Listo? También lo mismo podemos hacer con el seno maxilar, ¿no? Y a trasluz podremos verlo por la boca, ¿no? A través de la boca. ¿Listo? A la palpación, obviamente en una nariz al momento de hacer la palpación, depende de la patología que estemos viendo, ¿no? Por ejemplo, si estamos descartando una fractura de huesos propios nasales, obviamente vamos a describir si hay una laterorrinea, la superficie, si es irregular o lisa, si se toca irregularidades, si al momento de la palpación hay crujido o no hay crujido, ¿listo? O si no, si hay puntos dolorosos, ¿listo? Y ahí también hay que buscar los puntos, hay algo que se llama cefalalgia. La cefalalgia es un dolor de cabeza que proviene de otro lugar, que no es el cerebro, por así decirlo, ni la cabeza propiamente dicha. Entonces esto se llama cefalalgia rinógena, ¿no? Por ejemplo, en una sinusitis vamos a poder ver, el paciente se queja de dolor frontal, cefalea, y al momento de palpar estos puntos, el punto de Grunwald y el punto de Ewing, canto interno, punto de Grunwald, en el techo de la órbita. Entonces, son puntos dolorosos que generalmente se irradian por una patología nasosinusal. Para la nariz vamos a utilizar la rinoscopía anterior. Si hay una rinoscopía anterior, hay una rinoscopía posterior, ¿no? Entonces, la rinoscopía anterior, ¿con qué se evalúa? Con el espéculo nasal. Lo primero que vamos a hacer es la maniobra de Kotle, que significa la maniobra de Kotle, que con el dedo pulgar generalmente levantamos la punta nasal para ver superficialmente las fosas nasales y sobre todo evaluar si el septum nasal está desviado. En esta imagen vemos, haciendo la maniobra de Kotle, que hay un septum nasal, la porción cartilaginosa, que está desviado a la izquierda en este caso y está luxado fuera de lo que sería la cresta maxilar, ¿no? Hacia un costado, ¿no? En los niños, muy importante, en los neonatos o los infantes lactantes menos de 2 años o los niños pequeñitos, en vez de utilizar el otoscopio es mejor utilizar el otoscopio. El mismo otoscopio que utilizamos para oído lo introducimos en la fosa nasal y nos va a ayudar un poquito más. Siempre es bueno evaluar la válvula nasal, como hemos mencionado, ¿no? Ver su angulación. Normalmente la válvula nasal, el ángulo entre el tabique nasal y el arqueo lateral superior tiene que ser de 15 grados al menos, ¿no? Si disminuye menos de 10, ya hay un síndrome de obstrucción nasal. ¿Listo? Entonces, principalmente, ¿qué vamos a en la rinoscopía anterior? Vamos a describir en nuestra historia clínica ciertas características. Por ejemplo, desviación del tabique nasal, listo, a la izquierda en este caso, puede ser leve, moderado o severo. ¿Cuándo es leve? Imaginemos, trazamos una línea media, una línea media en la fosa nasal. Si el tabique nasal lo vemos y esa línea media imaginaria llega hasta antes de la mitad, ¿listo? Es una desviación septal leve. Si sobrepasa la línea media, es una desviación septal moderada, pero si ya sobrepasa la línea media y además choca con la pared lateral, es una desviación septal severa. ¿Listo? Entonces vamos a evaluar el septum nasal, la apariencia de los cornetes, sobre todo el que vamos a evaluar más y que se va a ver mejor, el cornete inferior, si está eutrófico, si está aumentado de tamaño, la mucosa, cómo se ve, si está hiperémica, si está pálida, si está congestiva o si hay secreción patológica, verde, densa, transparente. ¿Listo? Entonces todo eso o hay zonas hemorrágicas, ¿no?
Entonces todo eso se hace mediante la rinoscopía anterior con el espéculo nasal. Y también existe la rinoscopía posterior, pero eso ya está un poco en desuso, ¿listo? Usualmente se hacía con un espejillo de rinoscopía posterior que era muy parecido a los espéculos dentales, a los espejillos dentales que usan los odontólogos, pero era más pequeño. Y podíamos ver a través de eso la pared posterior de la nariz, ¿listo? Las coanas. ¿Cuál es la estructura que divide las fosas nasales de la nasofaringe? Las coanas, ¿no? Entonces las coanas, ahí podemos ver el cornete superior, medio y el inferior. Pero actualmente esto ya no se realiza la rinoscopía posterior porque es molestoso y aparte ya tenemos la endoscopía nasal. La endoscopía nasal hay dos tipos, la rígida y la flexible. La rígida la guardamos para sala de operaciones generalmente, para que nos sirva para las intervenciones quirúrgicas. Rígida significa que el telescopio o la lente que vamos a utilizar es dura, no se mueve, no gira. Mientras que la flexible es aquella que hacemos en consultorio, en donde colocamos una sonda flexible y en la punta de esta sonda está la cámara, ¿no? Y la podemos transmitir en una imagen, en una televisión si nosotros queremos, ¿no? Entonces a la rinoscopía tenemos que describir, o en la endoscopía nasal, todo lo que veamos, ¿no? Describiendo el aspecto del septum nasal, el cornete inferior, cornete medio, si hay tumoraciones, de qué aspecto, aspecto polipoideo, por ejemplo, proveniente dependiendo del meato medio, ¿no? O secreción patológica, o si no, cuerpos extraños. La rinomanometría es un examen que se sirve para medir la resistencia del flujo aéreo en la fosa nasal. Básicamente se utiliza la computadora y un sistema y un programa de computadora para medir esto. No se usa muy frecuentemente. Entonces, la evaluación radiológica. Pregunta de mí. Y es lo que van a pedir ustedes a lo largo de su vida como médicos generales. Entonces, hay placas, ¿no? Hay incidencias, ¿no? Entonces, la que más conocemos se llama la de Waters o mentonasoplaca. ¿Por qué se llama mentonasoplaca? Porque en la placa donde nos vamos a apoyar para que nos tome la placa radiográfica vamos a colocar el mentón y la nariz. Por eso mentonasoplaca y abrimos la boca. ¿Y por qué es importante? ¿Y para qué nos sirve esto? Principalmente para evaluar los senos maxilares y los senos frontales, ¿no? Entonces acá tenemos una placa de Waters o mentonasoplaca en donde vamos a ver varias estructuras, pero principalmente nos ayuda a ver un poco más senos maxilares y senos frontales. Mnemotecnia, guamafro, gua de Waters, ma de maxilar, fro de frontal, ¿no? Entonces aquí también podemos ver cierta parte de las encías etmoidales, el ala menor del esfenoides, ¿no? El septum nasal, obviamente, los huesos propios nasales, ¿listo? Para ver si hay una simetría o no, ¿listo? La órbita, el hueso cigomático, el ala mayor del esfenoides, ¿no? Entonces, pero hablando para descartar sinusitis o por patologías de senos maxilares o frontales, ¿no? Vemos igual acá una imagen normal en la que vemos los senos, los huesos propios nasales, el septum nasal derechito. Generalmente acá está el tercio posterior, ¿no? O el septum posterior, ¿no? En el que vemos el septum nasal óseo, no vemos el cartilaginoso, la pirámide nasal, los senos frontales y senos maxilares. Esta es una imagen de una sinusitis aguda maxilar, ¿no? Del seno maxilar derecho, en el que vemos un nivel hidroaéreo. Y la otra placa famosa es la radiografía de Cadwell o frontonasoplaca. ¿Por qué? Porque al momento de que nos toma la placa de rayos X apoyamos la frente y la nariz. ¿Y para qué nos sirve la frontonasoplaca o radiografía de Cadwell? ¿Listo? Para ver los senos etmoidales y frontales. Entonces aquí vemos una plaquita en que vamos a ver principalmente los senos frontales y los etmoidales. Además, como ven, podemos ver otras estructuras
pero principalmente nos sirve para estas estructuras. Entonces, por ejemplo, acá vemos una placa de rayos X de campo, ¿no? Entonces vamos a ver que hay un seno frontal velado, ¿listo? Vías etmoidales veladas, y a pesar de que no se nota muy bien el seno maxilar, podemos ver, comparando con el contralateral, que también está velado. Entonces hay seguramente hay una obstrucción a nivel de meato medio donde drena estas tres estructuras, como hemos visto, ¿no? Y también tenemos la placa esfenoidal. Lateral, perdón. ¿Para qué nos sirve la placa lateral? Para ver el seno frontal, esfenoidal y los maxilares, pero sobre todo frontal y esfenoidal. Aquí está el seno frontal y el esfenoidal. El esfenoidal está por detrás, el seno esfenoidal está por detrás de los etmoides posteriores y por delante de la silla túrgica, ¿no? Obviamente podemos ver otras estructuras, ¿no? Pero básicamente nos vamos a abocar otorrinolaringológicamente hablando de estas, ¿no? ¿Cuál es el examen de elección para evaluar las estructuras y evaluar la anatomía de las estructuras nasosinusales? La tomografía. Hoy en día existe la tomografía helicoidal multicorte. Es la técnica de elección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque con una tomografía podemos describir perfectamente la anatomía nasosinusal. Por ejemplo, aquí vemos las cornete inferior, aquí vemos el cornete medio, hay la inserción lateral del cornete medio en las paredes laterales, se llama lámina basal, esta estructura, y esta lámina basal va a dividir en anterior y posterior las endillas etmoidales. ¿Listo? Entonces vemos acá el conglomerado de endillas etmoidales. Vemos el seno esfenoidal, ¿listo? Entonces podemos ver todas las estructuras, ¿no? Vemos la relación entre la base de cráneo y las fosas nasales, cornete inferior, medio, la relación que hay con las órbitas, ¿listo? Entonces, por eso es importante manejar las imágenes en otorrinolaringología, porque está muy cercano a estructuras complejas, ¿no? Como la bóveda craneal y las órbitas, ¿no? Y nos sirve para evaluar las tumoraciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá hay una tumoración que seguramente es maligna. ¿Por qué pensamos que es maligna? Porque vemos que hay osteitis, ¿no? Y osteolisis, es decir, no está bombando, sino ha destruido la separación ósea entre el seno maxilar y, por ejemplo, la órbita, y el tumor está invadiendo. Lo mismo pasa en la pared nasosinusal, ¿no? Entonces también hay invasión, ¿no? Y cuando utilizamos la resonancia magnética, cuando pensamos que hay una patología nasosinusal, está afectando partes blandas. ¿Qué parte blanda de importancia? Bóveda craneal, ¿listo? O órbitas. Entonces, cuando queremos evaluar partes blandas, ¿qué pedimos? Resonancia magnética, ¿listo? Entonces, por aquí, por ejemplo, vemos, esta es una imagen en T1 contrastada seguramente, en la que vemos un espesioneuroblastoma, ¿no? Tumoración que proviene del bulbo olfatorio, que se mete tanto intracranealmente como intranasalmente. Lo mismo acá. Listo. Entonces, hay síndromes en nariz, ¿sí? El síndrome de obstrucción nasal, ¿no? ¿Y a qué se define obstrucción nasal? Es la sensación de hipoventilación pulmonar, ¿listo? Esa sensación de que no pasa aire a los pulmones de un individuo en reposo respirando exclusivamente por la nariz. Entonces, si nosotros cerramos la nariz y vemos y sentimos que no pasa el aire y no ventilamos adecuadamente, estamos hablando de un síndrome de obstrucción nasal, ¿listo? Hay que definir los grupos etarios. Por ejemplo, un neonato respira al 100%, su respiración es al 100% nasal.
Eso es muy importante porque los neonatos están lactando en todo momento, no están tomando espacios para respirar y después volver a lactar. Un paciente neonato que tiene, por ejemplo, que nos han consultado algunas veces, que se cayó días de nacido o el mismo parto, o nació con una tumoración nasosinusal, un encéfaloceles que se metió hacia la nariz, ¿listo? Entonces estos pacientes ya respiran por la boca. Entonces en estos pacientes ya hay un síndrome de obstrucción nasal, entonces hay que evaluar y definir el caso, ¿no? Y también la obstrucción nasal puede ser manifestaciones locales de algunas enfermedades. Es importante describir las secreciones. Por ejemplo, ¿no? Una rinorrea, ¿cómo se le dice a la secreción nasal? Rinorrea. Pero hay que describirla: serosa, cero mucosa, serosa como agua, cero mucosa, un poco más gelatinosa. Por ejemplo, un paciente que tiene hiperreactividad nasal, ya sea una rinitis alérgica, una poliposis nasosinusal, una rinitis vasomotora, una rinitis gestacional, una rinitis por comer ají picante, por ejemplo. Entonces hay que describirlo. Generalmente da rinorreas cerosas o cero mucosas. Pero hay una rinorrea que es muy líquida, como agua. Si se trata de una rinorrea muy transparente como agua, que simplemente al agachar la cabeza vemos que fluye líquido, hay que descartar una licorrea o rinolicorrea. ¿Qué significa esto? Una líquido cefalorraquídeo por una fístula de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Tal vez por un traumatismo encefalocraneano, ¿no? Entonces, salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz. Hay que describir si hay rinorrea mucopurulenta o sanguinolenta, ¿no? O si no hay una asecreción nasal, es decir, una nariz seca. Por ejemplo, en una rinitis atrófica, paciente que hemos operado múltiples veces de la nariz por algún motivo, hemos dañado tanto la mucosa nasal que ya se ha vuelto a cicatrizar, ya no hay epitelio respiratorio, entonces ya no produce moco, va a haber atrofia de los segmentos glandulares, va a acumularse moco seco, pero va a ser seco todo al final, entonces es una secreción nasal. Todo eso tenemos que describir. El estornudo ya sabemos que es un reflejo, ¿no? Un reflejo que el aferente es el trigémino y el eferente el nervio vago. Es un mecanismo de defensa que tenemos ante, por ejemplo, cuerpos extraños o procesos inflamatorios, ¿no? Bueno, ya hemos hablado de las cefalalgias rinógenas. Dolor difuso en región frontoorbital entre los ojos, generalmente dado por patología en la nariz. Mecánicas, por ejemplo, un dolor en la frente es muy frecuente, no van al otorrino para descartar, el neurólogo nos manda pacientes para que descartemos que haya problemas nasales, ¿no? Puede haber causas mecánicas, que impliquen el contacto de estructuras de las mucosas. Por ejemplo, un tabique desviado severamente que va a contactar con la pared lateral y con el condente inferior, eso puede producir una cefalalgia, ¿no? Una cefalalgia mecánica. Otra, una tumoración que está apretando las fosas nasales, cefalalgia. Una sinusitis, se llenó tanto moco y pus en el seno frontal que produce dolor referido a la cabeza, cefalalgia. O las funcionales, ¿no? Por aumento de la presión intranasal o estimulación trigeminal, ¿no? Algunas veces todos hemos tenido alguna vez un dolor facial central, tal vez algunas personas, por ejemplo, ¿no? Comieron rocoto, comieron, no sé, un chocolate y se activa el sistema parasimpático. Y el sistema parasimpático hace que los cornetes se abulten, ¿no? Y hacen obstrucción y hacen presión, también puede ser. ¿Okay? Bueno, y eso para la clase de hoy nos encarga. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta o lo damos por terminado? En la rinitis gestacional también hay permeabilidad de la trompa prostática. Claro, cuando hay una rinitis, sea la rinitis que sea, rinitis alérgica, ¿cómo diferenciamos una rinitis alérgica de una no alérgica? La rinitis alérgica tiene que haber inmunoglobulina E por medio, tiene que haber inmunoglobulina
E elevada, ¿no? Las otras rinitis no la tienen. Puede ser las que no tienen inmunoglobulina E son muchas. Una rinitis, por ejemplo, la rinitis gestacional es por influjo hormonal, ¿no? La rinitis inespecífica, un resfriado común. La rinitis vasomotora, que es por un cambio de, por ejemplo, de temperatura, salgo del frío al calor, del calor al frío y hay congestión nasal. En todas las rinitis va a haber no solamente inflamación de la mucosa intranasal, sino de toda la mucosa del sistema respiratorio superior. ¿Qué es el sistema respiratorio superior? De cricoides para arriba. O sea, siempre va a haber por eso la rinitis abarca todo. Va a haber inflamación de la mucosa de la laringe, la faringe, nariz, trompas de Eustaquio, oídos incluso, ¿no? Entonces, en realidad siempre cuando hay rinitis de cualquier tipo, todo eso se va a inflamar en poco grado o en mucho grado, ¿no?